3, 2, 1. Perfecto, grabando. Saludos a todos y bienvenidos a una clase más del primer Congreso Internacional Éxito 28 Madrid. Digo internacional porque hay mucha gente que nos sigue desde Latinoamérica y gente que nos sigue desde Europa, así que como cruzamos el charco vamos a decir que es internacional. Agradeceros a los ponentes o a los compañeros que tengo hoy aquí cerquita. Juan Manuel Sánchez, Adrián Trujillo, un placer teneros por aquí y gracias a todos los que estáis al otro lado acompañándonos en este camino. Deciros que cualquier intervención, duda o comentario que queráis hacernos, estamos al otro lado del chat para responderos y para ayudaros en lo que necesitéis. Y bueno, pues la clase de hoy, el nombre que le hemos dado es glúteo y abdomen, dos caras de la misma moneda. ¿Y por qué hablamos del glúteo si la parte de atrás del abdomen de toda la vida hemos dicho que es el lumbar, ¿no? Y hemos hablado del lumbar y el abdomen. Incluso la gente habla de los riñones. Cuando me molesta la parte de atrás, me molestan los riñones. Bueno, los riñones es más interno y no tiene por qué siempre ser dolor de espalda, dolor o problema en los riñones. ¿Por qué? Porque el glúteo no siempre se le ha dado en los últimos años la importancia que merece. O si se le ha dado únicamente la importancia a nivel estético. Pero la realidad es que la musculatura del glúteo es igual de importante para reforzar y proteger nuestra columna que la musculatura abdominal. Entonces, bueno, pues simplemente, aunque no estén en la misma posición, una y otra, pues son igual de importantes. Quiero, chicos, que os presentéis, porque seguramente la gente que está al otro lado no os conoce, así que simplemente que os presentéis un poquito, qué hacéis aquí y ya arrancamos con el primer tema o la primera parte de la exposición de hoy. Bueno, pues... Perfecto, hola. pues si os parece bien empiezo yo. Empieza, Adri. Yo soy Adrián Trujillo, soy entrenador personal y preparador físico, por suerte, en Éxito 28 Madrid, donde estoy muy a gusto. Soy graduado en CAFID y en Magisterio en la Universidad de Europa y también tengo el máster de profesorado en la misma universidad. Además, en breves empiezo a trabajar en una investigación sobre dopaje en el deporte con otros profesores de la Universidad Europea y bueno, siempre estoy dentro del ámbito deportivo, también he sido entrenador de gimnasia artística, he jugado a varios deportes en mi vida, me he dedicado sobre todo al baloncesto y en los últimos años me he dedicado plenamente al entrenamiento personal y a la preparación física. Estupendo. Pues creo que tienes mucho que aportar y como vais a ver, cada miembro del equipo va a tener una perspectiva diferente, pero los fundamentos o los principios y la base son los mismos, con lo cual creo que les he traído aquí porque nos pueden aportar una visión muy completa, pero a la vez muy práctica de por qué debemos fortalecer o por qué son importantes esos dos grupos musculares, quizás en especial. Juanma, si te parece... Pues gracias por darme paso, Josu. Hola a todos. Y nada, mi nombre es Juan Manuel Sánchez y bueno, mi trayectoria es un poco a lo rápido. Empecé haciendo TAFAT, ¿vale? Y ahí ya mi mundo deportivo cambió todo. De ahí ya graduado en CAFIT, también he hecho un máster de entrenamiento y nutrición, un experto universitario en entrenamiento personal, otro en rehabilitación y prevención de lesiones y ahora estoy con el mundillo del doctorado. En cuanto a juegos reducidos en fútbol, en concreto, por hilar un poco ahí el tema. Y nada, como Adri, también he hecho muchísimos deportes donde he podido vivir la importancia del abdomen y del glúteo, tanto por rendimiento, como puede ser béisbol, baloncesto, fútbol y demás, como en estética, porque también competí en Men's Physique hace mucho tiempo, en 2013, pero ahí, pues obviamente es estética, no es ni rendimiento, ni prevención de lesiones, ni es otro paradigma. Y poquito más, ahora aquí estamos con los compañeros de 128 y disfrutando del trabajo. Estupendo. Bueno, la estética efectivamente es un plano diferente, pero hay a mucha gente que le importa mucho, a todos nos importa, pero hay gente que quizás le importa en exceso y a lo mejor está en este congreso pues para aprender cómo puede conseguir un glúteo voluptuoso y una musculatura abdominal bien marcada. Y ahí obviamente
quizás lo que les decimos es que sí, que no se vayan, que se queden, pero la siguiente ponencia, la siguiente exposición va a ser sobre nutrición y dietética, va a ser con nuestro equipo de nutrición y ahí quizás podemos por lo menos explicar a nivel estético la musculatura abdominal, qué tenemos que hacer para que se vea mejor, porque no todo es entrenamiento o el entrenamiento es una pata importante, pero no es la panacea. Entonces, si queréis, dejando esa parte más para el área de nutrición, aunque podemos también tocarla por encima, vamos a pasar a el primer apartado, que sería la importancia de la musculatura central. Es decir, la musculatura central, toda la del tronco, que también va a comprender psoas, glúteo, abdomen, cuadrado lumbar también, oblicuos, sería cómo compactamos o cómo reforzamos toda la zona media. La importancia tiene una importancia funcional en cuanto a nuestro funcionamiento, tiene una importancia a nivel protector, por ejemplo, contra impactos, o protector a nivel de la columna, a nivel postural, y luego va a tener también una implicación a nivel estética, pero que son dos zonas que como están bastante escondidas, excepto que tengamos un volumen muy grande a nivel abdominal, pues muchas veces no le prestamos atención. Es decir, si no falla al ojo, pues parece que no falla a la función. Y lo que les podría recomendar a todas las personas que nos estén aquí escuchando es que no esperen a que las cosas fallen para poner cartas sobre el asunto, o que si están bien, no lo dejen para que cuando estén mal volvamos. Esto no es un medicamento de cuidados paliativos. La idea es estar preparado, o prepararse, mejor dicho, antes de tener que estar preparado. Igual que aprendemos a nadar antes de tener que exponernos a un contexto en el que nos podamos ahogar, o aprender un idioma antes de verme perdido en un país extranjero en el que no tengo forma de comunicarme. Así que si queréis, damos pie a qué importancia consideráis vosotros que tiene la musculatura central en nuestro día a día, tanto en personas deportistas como en personas que no sean deportistas o que sean sedentarias, por desgracia, porque también hay personas sedentarias. Pues bueno. Bien, pues como estabas diciendo tú, Josué, a nivel de estética es sencillo poder tener un abdomen marcado, bonito, y de hecho creo que muchos de nosotros, hablo por mí mismo, durante algunos años lo tenía así, un abdomen marcado, bonito, pero realmente tenía una funcionalidad. Realmente me servía para los deportes que yo practicaba, en aquel entonces baloncesto. Realmente era estable. La funcionalidad principal del abdomen y del core en general, abdomen, glúteo, como estábamos hablando, zona lumbar, es esa estabilidad central. Si yo no trabajo esa estabilidad central como forma de trabajar el core en conjunto, puedo tener un abdomen bonito, pero que realmente no me sirva para mis objetivos. Incluso me puede derivar a lesiones practicando ciertos deportes o por mi estilo de vida sedentario. Entonces, creo que lo principal es buscar esa funcionalidad, los movimientos o antimovimientos que debemos practicar, que ligando a lo largo de esta entrevista o de esta reunión. Y bueno, eso, intentar esas funciones básicas del core y buscarle sus objetivos principales, simplemente. ¿Algo más, Juanma? A ver, yo quizá en cuanto a rendimiento o movilidad o función, mejor dicho, del core, lo tendría, bueno, casi siempre es mantenernos estables, ¿no? Y como bien dices, proteger. Y luego ya esa estabilidad depende de si es un movimiento estático o de dónde vengan las fuerzas, va a ser de antimovimiento, como bien dice Adrián, o de transferir fuerzas, pero al final esos son las dos vías básicas de función que tiene el core. Obviamente ya si vamos a pura estética, pues van a haber quizá otros ejercicios que no se basan tanto ni en mantener fuerzas externas ni transferir fuerzas de un lado al otro del cuerpo. Pero al final yo lo englobaría en simplemente porque al final se desgrana muchas veces demasiado los conceptos y se pierde claridad mental, y yo lo haría
en esos dos, simplemente estables. Si voy a hacer un levantamiento olímpico, ahí estoy estable y además, bueno, ahí es que casualmente va a ser transferir fuerzas en un primer movimiento y luego ser estable en otro punto del ejercicio. Entonces, yo lo dejaría en esos dos conceptos de mantener fuerza y transferir fuerza. Estupendo. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. La concepción del core o de la concepción de la musculatura central que debemos tener, ¿vale? A grandes rasgos, obviamente siempre hay matices y sobre todo la individualización en cada persona, porque va a estar el paradigma de la rigidez en una persona, por ejemplo, con espondilitis anquilosante, o va a estar el paradigma de una persona con exceso de movilidad, como puede ser una persona con hiperlaxitud. Entonces, sin entrar en esos dos contrapuntos, la estabilidad proximal, es decir, la que está más próxima al centro de nuestro cuerpo, va a ser igual de importante que la movilidad distal. Ahora bien, no significa que la movilidad que yo tenga en mis brazos o en mis piernas no tenga que tener un componente también de estabilidad o de frenada y que nuestra musculatura central no tenga que tener, como ha dicho Juanma, un concepto de transferencia de fuerzas, por lo tanto, ya va a conllevar un movimiento. Claro que tiene que llevar movimiento, pero si tuviéramos que quedarnos entre estable o móvil, preferimos estar estables y protegidos a hipermóviles que al estar en una posición estática en la que estamos sometidos, mirad, hipermóviles sería genial en una civilización o en una cultura en la que estuviéramos todo el día en movimiento. Genial, estupendo, porque yo no tengo que preparar al cuerpo para posiciones estáticas más allá de dormir por la noche. El problema es que vivimos en una sociedad en la que estamos expuestos a posiciones estáticas constantemente. Por lo tanto, o aprendemos a que la musculatura central debe estabilizar, aparte obviamente de darle un componente compensatorio, o aprendemos a estabilizar, o un oficinista todo el día sentado lo va a pasar mal, un pianista todo el día sentado lo va a pasar mal, o un conductor de Uber todo el día sentado, un taxista, lo va a pasar mal. Así que hay que preparar a la musculatura, pero eso no significa estar sentado, no, hay que prepararla a través de estímulos mecánicos. Y esos son los que principalmente van a beneficiar a toda esa zona media, que veremos algunos ejercicios o veremos, por lo menos nombraremos algunos ejercicios que luego simplemente pues os invitamos a que busquéis información al respecto o incluso a que nos preguntéis a nosotros, porque muchos ejercicios de primeras no os van a sonar los nombres o son nombres anglosajones o cada persona lo llama de una forma muy diferente. Y lo que ha dicho Adri de la parte estética, es fácil. Bueno, es fácil en el contexto de una persona que tiene una antropometría buena, que tiene un buen perfil hormonal y que no tiene un exceso de peso. Podríamos decir que está en un porcentaje de grasa óptimo. Es decir, se puede estar físicamente, estéticamente bien, pero funcionalmente hecho polvo. Pero lo más normal es que estemos estéticamente y funcionalmente. Claro, ahí va. Eso es, o estéticamente y funcionalmente más o menos. Pero sí es verdad que aquí podríamos diferenciar claramente el contexto de salud, el contexto de rendimiento y el contexto de fitness. E intentaremos recomendar unos ejercicios u otros ejercicios en función de cada uno de los objetivos. ¿Qué déficits, chicos, qué déficits funcionales se suelen tener, que se os puedan ocurrir en la zona media, en la musculatura del glúteo, en la musculatura del abdomen, asociados no a una enfermedad concreta neurodegenerativa o a un cáncer, o no, asociados a la falta de estímulos mecánicos, asociados al sedentarismo? Pues yo en mi caso... Vale, si bien empiezo yo por la zona del glúteo. Vale, sí, sin problema. Vale. Perdona, Juan, empiezo yo por el glúteo y te dejo el resto. Yo te dejo a ti que empieces sin ningún problema, no te preocupes. Vale, yo creo que no te escucha, por eso interviene él, así que no pasa nada, Adri. Te damos paso. Sí, perdonadme que os oigo con un poquito de retraso a hablar y no os oigo a vosotros. Vale, pues entonces en la parte del glúteo, cuando nacemos, tiende a ser un músculo tónico, es decir, tiene su forma, tiene su función y normalmente no tiene ningún problema en cumplir esas funciones. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años, con nuestro estilo de vida sedentario,
en general, al final estamos en clase, en casa sentados en el sofá, viendo la tele, demás, nos movemos bien poco y sobre todo en la época actual en la que estamos, cada vez menos. Entonces, ¿qué pasa con el glúteo? Que se empieza a inhibir. Es un músculo fásico, es decir, empieza a perder su funcionalidad y aunque nosotros no nos demos cuenta, esas funciones que tienes en el estilo de vida diario, ya puede ser caminando, corriendo, saltando a la pata coja, estímulo que necesita para estabilizar al cuerpo, se va perdiendo y van entrando en función otros músculos que no deberían cumplir esa función del glúteo. Entonces, de ahí la importancia de trabajar el glúteo, que a veces mucha gente se pregunta, ¿y para qué voy a trabajar el glúteo? O sea, a mí no me interesa tener un culo bien formado, un glúteo visualmente estético. Pues es que es realmente muy importante la musculatura del glúteo para toda nuestra vida, nuestras funciones. Y si quieres continuar tú, Juanma, con el resto, perfecto. Vale, sí. Pues por hilar un poco lo que Adri comenta de posiciones sentadas o incluso posiciones que estamos de pie, pero típico gesto de que alguien que se queda apoyado sobre una pierna mucho más que sobre la otra. Pues eso al final compensa, se te rota y se te gira o se te inclina la pelvis y ya va a seguir hacia arriba, desde el pie hacia arriba y en el core va a influir también. Entonces, al final, el cuerpo es pura adaptación. Si al final nosotros lo que le estamos dando es adáptate a esto, no se activa, esto, ponlo en modo ahorro y el cuerpo también es muy inteligente y dice, yo todo lo que pueda ahorrar de energía, yo lo ahorro porque es optimizador de recursos. Entonces, al final tenemos que volver a reeducar, aunque a veces sea incluso a base de mayor coste energético, pero para tener una postura correcta, poder luego transferir fuerzas, poder mantener impactos. Y entonces, en el caso del glúteo, como lo ha comentado súper bien Adri, a nivel de abdomen, pues luego están, bueno, muchas patologías como una diástasis abdominal, que hay gente que incluso no sabe que lo tiene. Y al final es eso, es ver qué objetivo tenemos y desde ahí volver a educar, incluso desde una base que va a ser muy parecida para todos los objetivos, también viendo los déficits que tienen que ser los mismos déficits, obviamente, y desde ahí ya el ir de forma más específica hacia el objetivo concreto de pues, es rendimiento, es estética, es salud, porque tengo una hernia, y al final tanto glúteo como abdomen van a influir en el resto del core y de zona lumbar a pelvis y etcétera. Genial. Es decir, igual que todos pasamos por la taza del váter, seamos deportistas de alto rendimiento, celebrities, famosos o anónimos, todos deberíamos pasar por una serie de estímulos de reeducación que los entrenadores y los preparadores físicos sabemos, conocemos e implementamos, de manera que nos garantice que nuestras funciones a nivel central nos sirven para toda nuestra vida. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. El abdomen, no vamos a entrar en términos de musculatura interna o más interna, pero va a tener afectación a nivel orgánico, nuestros órganos internos, que no nos preocupan mucho porque no los vemos hasta que dan guerra y hasta que duelen, y va a afectar también a la parte externa en cuanto a molestias asociadas a déficits funcionales. El dolor no siempre es indicativo de me he lesionado. El dolor es indicativo muchas veces de que algo falla o de que por no darle uso a una estructura, a nivel neurológico ha habido una serie de cambios que llevan respuestas al sistema nervioso de alarma. Entonces, lo que ha dicho Juanma es muy importante porque el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier tipo de vida. Es capaz de adaptarse a las peores condiciones de inanición, de guerra, y es capaz de adaptarse a las mejores condiciones o más cómodas de estatismo. ¿Qué ocurre? Adaptarse es sobrevivir, no calidad de vida. Entonces, ¿tú puedes adaptarte a estar 12 horas sentado delante del ordenador? Sí, pero no esperes
que no te duela la espalda, no esperes no tener consecuencias y no tener sintomatologías adversas. Por lo tanto, haciendo un resumen, las dos patologías o déficits básicos que habéis denominado, lazy glute o amnesia glútea o déficit en la activación o en la capacidad de activar el glúteo, puede afectarnos a problemas ascendentes, lumbar, y a problemas descendentes, rodilla. El glúteo va a ser importante para cualquier rehabilitación, a nivel lumbar, espalda, a nivel de rodilla, a nivel de tobillo y, por supuesto, a nivel de cadera. Y la musculatura abdominal va a ser muy importante, sobre todo entendiendo las dos funciones básicas, que una va a ser estabilizar más de forma externa, que solo hace el recto del abdomen, el six-pack, la musculatura que más vemos, y estabilizar a nivel interno, que esto lo hace más la musculatura del transverso y los multífidos y el suelo pélvico por debajo. Entonces, debemos ser conscientes que esas estructuras van a fallar si no les dedicamos tiempo. No es la pregunta, ¿van a fallar? Van a fallar. La pregunta es ¿cuándo van a fallar? Y hay gente que tiene una muy buena naturaleza o que su respuesta refleja es activa y a lo mejor le empiezan a fallar las cosas con 70 años. Pero a lo mejor eres de aquellos que te empiezan a fallar con 30 años y te piensas que es por la edad. Y aquí podemos hacer alusión otra vez a que no son los años, sino los daños lo que afectan a nuestra vida, a nuestro día a día, y que es muy importante que o a través de vosotros, o a través de un entrenador, lo pongáis en práctica. Pues pasamos, si queréis, de déficits a funciones principales de la musculatura central, de la musculatura de nuestro core. ¿Qué funciones tiene, aunque ya habéis nombrado dos? ¿Y qué usos tienen en nuestro día a día? Simplemente para que le quede a la gente bien claro este tema. Adri. Vale, simplemente podemos hablar de esas funciones de estabilidad y de movilidad. Entonces, en cuestiones de estabilidad hay que entender que el core en conjunto cumple una función de antimovimiento. Antiextensión, antirrotación, antiflexión. ¿Vale? Y a nivel de movilidad tenemos que ser capaces de ejercer fuerza. El abdomen. Tenemos también, que me estaba indicando Josué por la cámara, antiflexión lateral, importante también. Entonces, tenemos diferentes formas de trabajarlo para conseguir esa estabilidad del core en conjunto a través de diferentes ejercicios, y hay que aprender a diferenciar esas funciones para hacer una selección óptima de ejercicios en nuestras sesiones de entrenamiento de fuerza, que son muy necesarias para nuestro estilo de vida o para nuestros objetivos de rendimiento también. Perfecto. Vale, Juanma, como ha hablado Adri de la selección de ejercicios, si te parece, hablar en tu caso de la dosis de esa selección de ejercicios o de, por ejemplo, hablando de estabilidad, ¿qué ejercicios están más relacionados o vinculados con la estabilidad? ¿Qué ejercicios están más relacionados con la movilidad? Pues isométricos, isotónicos. Y si es necesario trabajarlos a altas dosis, a bajas dosis, cuéntanos un poco tu experiencia. Vale. Bueno, en cuanto a dosis, la verdad que va a cambiar mucho dependiendo de la persona que venga, ¿no? Que se ponga en nuestras manos, pues puede ser una dosis, incluso si tiene patología o no y qué tipo de patología tenga, pues la dosis y también luego los ejercicios va a haber que seleccionarlos para ver qué tolera y qué no tolera, ¿no? Porque va a haber gente que ejercicios tolera todo lo que le pongas, pero en cuanto a dosis, a lo mejor no tolera mucho volumen o al revés, no tolera mucha intensidad. Por ejemplo, personas con diástasis o post-embarazo y demás tienen normalmente muy flojo o con poca fuerza a nivel abdominal y simplemente haciendo un dead bug, ¿vale? En unos segundos pasar de no notar la zona abdominal a una sobreactivación y una fatiga increíble y tener que parar. Entonces, en cuanto a dosis, habría que ver un poco las condiciones y el objetivo, pero
se puede trabajar con bastante frecuencia comparado con otros grupos musculares, porque al final la zona media está acostumbrada a trabajar siempre para mantener la postura. Cada vez que hacemos un movimiento, ahí hay un impulso de intensidad que tiene que soportar, porque si no, pues el cuerpo se nos iría, ¿no? Al levantarnos o cuando hago un giro o en cualquier movimiento. En cuanto a dosis, se podría meter dosis bastante importantes. No solo habría que medir el trabajo específico del core, sino también no es lo mismo hacer un press con las dos manos que hacerlo con uno, ¿vale? Porque también va a haber más fatiga a nivel de core al ser inestable o unilateral. Entonces, en cuanto a dosis, eso, ¿vale? Habría que verlo bien, pero se puede dar con bastante frecuencia, por ejemplo, 3 veces a la semana, 4, se podría perfectamente. Perfecto. En cuanto a qué ejercicio... Sí, me gustaría añadir, si no os importa. Sigue, Juanma, perdona, te he cortado. No. Si quieres añadir cualquier cosa y luego... Adri. Habla, sí, has intervenido. Perfecto, te escuchamos. Vale, sí. Que aunque se le pueden dar altas dosis al abdomen y trabajarlo con altas frecuencias, creo que es interesante entender que no tenemos por qué hacer altísimas repeticiones. Es decir, estamos muy acostumbrados a que nos hayan educado en típicos abdominales, un crunch abdominal completo, altas repeticiones, cuando realmente no es eso lo que nos interesa. De hecho, creo que es mucho más interesante empezar primero por ejercicios isométricos, aprendiendo bien a controlar esa musculatura profunda del abdomen, activar correctamente suelo pélvico transverso, controlando la respiración. A partir de ahí, empezar con ejercicios excéntricos, controlando todo. A partir de ahí tenemos que aprender a controlar todos los movimientos que hagamos en cualquier tipo de ejercicio, a controlar esa estabilidad central. Luego ya, a la hora de trabajar específicamente la zona del core o la zona del abdomen, simplemente, eso, hacerlo isométrico, excéntrico, y a partir de ahí ya más dinámico y hacer la acción concéntrica a lo mejor un poquito más rápida o centrándonos más en ella. Pero importante entender que aunque podamos darle buenas dosis de trabajo al abdomen, buena frecuencia a lo largo de la semana o a lo largo de las sesiones, no se trata de hacer altas repeticiones como lo teníamos acostumbrados. Simplemente era eso. Sigue, Juanma, con lo tuyo. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, como se pasa con el resto de la musculatura, de zonas musculares, ya hagamos un rango de repeticiones bajo o un rango de repeticiones alto, en cuanto a fatiga estructural, o sea, en cuanto a lo que es que se esté trabajando la musculatura, las repeticiones efectivas van a ser esas 5 últimas de 15, pues esas 5 últimas van a ser las realmente efectivas. Entonces no hace falta que nos vayamos a 20, 30, 40 repeticiones, sobre todo eso, antiguamente crunch o luego elevaciones de piernas, porque es totalmente innecesario. Mejor añadir o dificultad o intensidad o cualquier otra variable que sea y simplemente aumentar estas repeticiones. Quedarnos en un rango de repeticiones como en otro grupo muscular de 10, 12 repeticiones, estaría perfecto también. Perfecto. Y luego, en cuanto al orden que ha dicho Adri, también totalmente de acuerdo. Primero, ejercicios isométricos por 2 razones. Uno, no nos va a implicar tanto la movilidad que necesitemos, porque no hay movimiento, y luego porque tiene más esa acción de proteger. Esa acción de proteger, primero, la queremos tener en posiciones estáticas, porque, por desgracia, estamos mucho tiempo parados, y porque lo normal es que no estemos siempre en continuo movimiento. Entonces, obviamente, tenemos que estar seguros y estar protegidos para luego, cuando metemos un movimiento que es más difícil para el cuerpo controlarlo, vamos de lo más básico a lo más complicado, ¿vale? Entonces, primero, totalmente isométricos, y luego ya, teniendo en cuenta la movilidad de cada persona, pues ir metiendo ejercicios ya isotónicos con concéntrico, excéntrico,
y dependiendo de, obviamente, el ejercicio que hagamos, ahora, por ejemplo, desde hace un tiempo está, bueno, no de moda, sino que se está poniendo más en práctica, ejercicios desde abajo, giro y que el pie acompañe el movimiento, la cadera acompañe el movimiento y hago eso, ese tipo de movimientos. Pues ahí, por ejemplo, la movilidad de cadera va a influir en cómo se mueva luego el core, ¿vale? Entonces, eso es simplemente tener en cuenta qué se mueve para ver si se puede mover y hacer ese ejercicio de core realmente que transfiera la fuerza. Vale, genial. Haciendo un resumen o explicando a la gente qué es isométrico, qué es isotónico, vamos a tener dos tipos de ejecución básica. Una ejecución que nos va a cansar a través del mantenimiento de una posición. Por ejemplo, colocar los brazos hacia adelante y aguantar en esta posición con un peso, eso sería un isométrico, ¿vale? El castigo que les ponían en los colegios de sujetar libros y aguantar sería una posición isométrica. Y una acción isotónica es cualquier gesto que hacemos en movimiento en el gimnasio, ¿vale? ¿Qué diferencia habría entre fortalecer o reforzar un bíceps y la musculatura abdominal? Pues mirad, el bíceps principalmente tiene una función sobre una palanca articular que es el codo. Entonces, obviamente, centrando la atención y el esfuerzo en la flexión del codo, estimulamos el bíceps. Eso antiguamente se ha extrapolado a el tronco, la flexión de la columna, pensando que realizando muchas flexiones de columna íbamos a conseguir fortalecer el abdomen. No, podríamos decir que más que un entrenamiento, los antiguos sit-ups en el colegio, en la espaldera, era selección natural. Si después de eso no te lesionabas, pues casi podías tener asegurado la integridad o el umbral del dolor los próximos 20 años de tu vida. ¿Significa eso que es algo atroz hacer sit-ups? No. Lo que es atroz es estar sin movernos o entrenar hasta la extenuación, siempre sin ton ni son, porque agredir al cuerpo es no tratarlo y agredir al cuerpo es maltratarlo en el entrenamiento, igual que a una planta, dejarla sin agua es maltratarla o inundarla y anegarla es maltratarla. En cuanto a la dosis, habéis hablado de algo muy importante que es no altas repeticiones, sí alta frecuencia. Deberíamos ser capaces de integrar 2, 3, 4 días a la semana en el gimnasio, de acuerdo, pero integrarlo 7 días a la semana, esa musculatura, porque efectivamente va a estar implicada en la mayor parte de nuestras acciones. Así que mejor, poquito, todos los días para repercutir positivamente en que la adaptación genere una mejora. Cuando hablamos de adaptaciones, hablamos de generar cambios o respuestas a mejor, tanto a nivel estético, obviamente, como a nivel funcional. Dosis, chicos, de isometrías, pues simplemente comentar o mencionar que evitemos aguantar una posición isométrica durante demasiado tiempo, prolongándolo, aunque podamos aguantar. Sí, a ver, yo no voy a batir el récord del mundo en plancha, que no sé en cuántas horas está, pero creo que estará por lo que dura un Ironman, pues un poquito más. Pero a lo mejor aguanto 10 minutos en plancha. Yo mis entrenos no los hago de 10 minutos. Al contrario, vamos a buscar dosis por serie muy cortitas, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, pero reproducidos más veces. Imaginaros que yo quiero hacer 5 minutos de plancha. Genial. Hazte 10 series de 30 segundos, si es lo que quieres y si realmente estás preparado para ello. Entonces, hay dosis más pequeñas y en cuanto a gestos dinámicos, sí que en función del ejercicio podemos realizar más repeticiones. Repeticiones más centradas en el control corporal, en la propiocepción, entendiendo nuestro cuerpo, o ejercicios más centrados, como tú has hablado de un patrón motor que es lanzamiento. Pues en ese lanzamiento a lo mejor sí que tengo que reproducirlo muchas veces porque soy tenista o soy jugador de pádel y tengo que exponerme a esa acción de forma reiterada. Por lo tanto, a lo mejor tengo que trabajarlo a altas dosis. Pero lo normal es trabajar mejor, mayor frecuencia a una intensidad progresiva, entendiendo que la intensidad a nivel externo va a ser meterle más kilos al cuerpo, ¿vale? O meterle más velocidad. Entonces, más kilos o más velocidad también conllevan más riesgo y, por lo tanto,
tenemos que ir asumiendo riesgos de forma progresiva. No puedo empezar queriendo máximos beneficios porque lo que voy a tener es máximos riesgos. Si soy un deportista de alto rendimiento, buscaré riesgos mayores, obviamente, porque me estoy exponiendo profesionalmente a ello. Y si soy una persona que me estoy introduciendo en el mundo del entrenamiento, ¿para qué me voy a exponer a grandes riesgos? Vamos a intentar minimizar riesgos y poco a poco ir mejorando, aumentando la intensidad y aumentando el volumen. Sí es cierto que hablar de dosis concreta en cuanto a cuántas series o cuántas repeticiones, pero podríamos decir que una persona poco entrenada con tocar un ejercicio 1 o 2 series nos valdría como una toma de contacto y una repetición de esa toma de contacto, y personas ya entrenadas deberíamos entrenar por encima de las 3 series para que haya una adaptación o una adecuación a nivel muscular, a nivel neurológico y a nivel fisiológico. Entonces, a una persona que esté entrenada no le vale con hacer solo una serie, ni solo 2 series. De hecho, las respuestas hormonales más idóneas vienen a partir de las 3 series por ejercicio o por intervención de grupo muscular. Y con el glúteo, hablando de abdomen esto, pero hablando del glúteo, creo que ahí cambia un poco la cosa. Habéis hablado de antimovimientos o de frenar el movimiento. Me quieren rotar hacia allí y yo hago fuerza para que no me roten. Me quieren empujar hacia atrás y yo hago fuerza para no caerme. O me quieren inclinar de lado y yo hago fuerza para mantenerme. A nivel central, genial. Pero el glúteo sí que podríamos decir que tiene un componente mucho más dinámico, mucho más balístico. Entonces, ¿qué podríamos decir como funciones a nivel de glúteo y cuáles son las principales acciones del glúteo que podemos luego extrapolar a entrenar glúteo? Adri, te damos paso a ti siempre primero si quieres. Pues podemos... Así no hay Perfecto. lapso de... Vale, pues hablando de las funciones de esto, hay que saber que es un abductor de cadera, funciona para la abducción de cadera. Entonces, si yo llevo la pierna hacia el lateral, a ver si se me ve, es la otra, que está en espejo, ¿vale? Si llevo la pierna hacia el lateral, está funcionando, está cumpliendo su función el glúteo, en especial el glúteo medio. Si llevo la pierna hacia atrás, extensión de cadera también interviene. Entonces, súper importante entender que cumple una función de extensión de cadera. Entonces, yo de manera consciente tengo que activar el glúteo, tengo que poner mente y decir, necesito activar el glúteo para cumplir esta función. Y de esa manera, ser consciente de que lo estamos activando y trabajar. ¿Bien? No sé, se te ve ahí, Josu, si quieres hacer algún movimiento para que lo vean, perfecto. La acción de la que ha hablado Adri sería una acción de abducción de cadera, que es una separación en la que trabaja el glúteo medio, que es la musculatura lateral, y lo que ha hablado es la segunda acción sería una extensión de cadera, no de lumbar, que muchas veces hablamos, y ya aprovecho para introducir esto, habéis hablado ambos de evitar o mantener la estabilidad. Si yo hago una extensión de cadera y se me va el lumbar, lo que estoy haciendo es inestabilizando el centro para trabajar glúteo, que no va a trabajar. Necesito estabilizar por encima y por debajo para que el foco vaya a la musculatura que realmente quiero trabajar, o simplemente esta extensión la puedo llevar a cabo incorporándome. Al incorporarnos o al levantar la cadera cuando estamos tumbados, directamente va a trabajar la musculatura del glúteo. Ahora bien, la diferencia entre esas dos acciones básicas es que en la abducción, sobre todo el glúteo va a trabajar en flexión de 90 grados de cadera, por lo tanto, si yo la abducción la hago ahí, va a trabajar mucho más el glúteo medio, y en la extensión de cadera, sobre todo va a trabajar en el pico de mayor extensión o incluso de hiperextensión de la cadera. Entonces, para todo lo que hagamos de abducción, mejor mantener flexión de cadera. Para todo lo que hagamos de extensión, en el rango máximo de extensión de cadera. Pero sí, estoy de acuerdo que esas son las dos principales funciones, aparte de la rotación externa. Efectivamente, también, exactamente, también interviene en la rotación externa. Y siempre mejor hacerlo a ligera flexión de cadera para focalizar mejor el estímulo del glúteo medio. Igual, importante trabajarlo en
en pequeños rangos al principio de movimiento, focalizando bien el estímulo en el glúteo y a partir de ahí conseguir transferirlo a ciertos movimientos. Hay que saber que en un sprint, a la hora de correr, el glúteo interviene fundamentalmente. Si nosotros tenemos ese glúteo inhibido, si no está cumpliendo correctamente su función, vamos a crear compensación en otras partes del cuerpo que nos pueden derivar a lesiones o a malestar simplemente físico. Genial. ¿Algo más, Juanma, quieres añadir? Una cosa que sí quiero remarcar es justo con el ejemplo que ha hecho Josu de pie, a la hora de lo que cambia un ejercicio cuando se tiene en cuenta el centro, o sea, cuando se tiene en cuenta el core, qué posición tiene y qué se está activando realmente, porque con todo el trabajo que hacemos de extensión de cadera, de llevar la pierna hacia atrás, suele pasar esa compensación de aumentar la curva lumbar y al final ahí la gente no suele notar el glúteo, porque de hecho no está trabajando lo que debería de trabajar, y nota, oye, es que me molesta la zona lumbar. O sea, te molesta porque está dando un movimiento y está haciendo esa musculatura la contracción del movimiento. O sea, es lo que está trabajando realmente. En cambio, si nosotros ya tenemos una columna estable y lo que se mueve es la pierna, realmente, el fémur, con esa extensión de cadera, ahí es donde el glúteo realmente sí va a estar trabajando. Para los otros dos movimientos que hemos comentado, de rotación y de abducción, pasa exactamente lo mismo. Lo único que el cuerpo va a compensar en la abducción inclinándonos y en la rotación, pues, rotándonos. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago una fuerza hacia afuera, el cuerpo intentaría ir hacia el otro lado. Entonces, siempre en todos los movimientos, y aquí porque nos estamos centrando en el glúteo, pero luego con el tren superior y con el resto de musculatura pasaría lo mismo. Depende, sobre todo musculatura que esté insertada en la pelvis o en la columna, ¿vale? Porque obviamente el gemelo, por ejemplo, no va a influir tanto como si es un isquiotibial o un isquiosural, que igualmente depende de la posición de la pelvis, va a trabajar de una forma o va a trabajar de otra, va a estar más elongado o más contraído. Entonces, es súper importante para cualquier tipo de trabajo, pero sobre todo glúteo, que al final es muy importante, lo que hemos comentado, rendimiento, estética, salud, por todo lado, para mí es uno de los un grupo muscular estrella. Hay que tener muy, muy en cuenta cómo tenemos el raquis, porque si no, no va a estar trabajando, aunque se vea el movimiento como quiere, o sea, el movimiento se va a reproducir igual, pero no va a estar trabajando lo mismo, ¿vale? No va a estar trabajando ni el mismo grupo muscular, ni luego el movimiento, el patrón de movimiento va a ser ni tan eficiente, ni te va a prevenir esas lesiones que a lo mejor estás buscando, ni va a tener el objetivo que tiene realmente. Estupendo. Pues voy a resumir, si queréis, lo que habéis comentado, porque mira, es muy sencillo, pero a la vez muy importante. Si yo quiero trabajar el glúteo medio y en lugar de mantener la estabilidad, lo que hago es inclinarme, estoy compensando. El cuerpo está buscando ser eficiente y queremos que sea eficaz. Queremos que aprenda a ser eficaz para que más adelante sea eficiente. Si yo cuando hago la extensión lo que hago es tirar del lumbar, no va a estar trabajando el glúteo, va a estar trabajando el lumbar. Y si yo cuando hago, por ejemplo, una acción de psoas, que no hemos hablado mucho de él, pero al hacer el psoas se me va la cadera, lo mismo, el cuerpo está evitando trabajar o está evitando cansarse. Entonces, aquí hay dos opciones. O la fatiga muscular, que va a ser el indicativo de que lo estamos haciendo bien, o la molestia articular, que va a ser el indicativo de que no lo estamos haciendo tan bien. Y ahí tenemos que tener en cuenta o algo tan sencillo, ¿vale? Como si yo noto el lumbar, plantéate que en principio el abdomen no está trabajando bien. Corrígelo y si no sabes cómo corregirlo, adapta el ejercicio o obviamente consulta a un profesional si no eres un entrenador o una entrenadora. Y cuando notemos, por ejemplo, el psoas muy cargado, os pongo un ejemplo, plantearos si el glúteo, que es el contrario, está trabajando. Al final es tan sencillo como un trabajo compensatorio contralateral. Claro. Si yo noto lo de atrás, debería reforzar lo de adelante, quizás. Si yo noto lo de adelante, debería reforzar lo de atrás. Y luego no es tan fácil
porque el psoas va cruzado y el psoas, que os he hablado de él por delante, afecta también al lumbar. Pero tenemos que intentar que trabajen solo los músculos que nosotros estamos dedicando a ese ejercicio. Si yo al trabajar glúteos se me va el lumbar, si yo al trabajar el abdomen se me va el cuello, ya no me vale, ya no estoy controlando, ya están ocurriendo cosas pasivas que yo no controlo, no cosas activas que yo sí debería controlar por el camino. Entonces, básicamente que la gente se quede con eso, con que no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y un pequeño detalle, Josu, ¿Sí? que nos estamos centrando mucho en un ejercicio de fuerza, pero luego con ejercicios de flexibilidad o de movilidad también va a pasar. O sea, el típico ejercicio estando de pie, hacer flexo-extensión de cadera. Bueno, sí que es, yo creo que tengo aquí hueco para hacerlo también. Eres el único que no se ha puesto de pie. Por eso, voy a ponerme. Si yo aquí, mi zona lumbar, cuando estamos haciendo flexo-extensión, estoy con la zona lumbar, va y viene, en vez de estar estable, si desde ahí ya no se mueve, pues lo que vamos a estar movilizando es esa zona central, pero el isquio y hacia el otro lado, psoas y recto anterior, no lo vamos a estar movilizando como deberíamos. Y luego cuando corremos, nosotros no pretendemos ir con la zona lumbar va y viene, ¿vale? Con esa columna moviéndose, sino que sea la pierna la que avanza y la que golpea. Entonces, no solo en ejercicios de fuerza, sino también en ejercicios de movilidad, hay que tener muy en cuenta cómo está el core, si se tiene que mover, si no se tiene que mover. Todos esos detalles súper importantes. Estupendo. Adri, ¿qué querías? Añadiendo a lo que decís, a lo que decías tú, sobre todo, Josué, hay que tener en cuenta que en una extensión de cadera, como bien decías, muchas veces vemos excesivamente implicados los erectores espinales, esa zona lumbar, o por ejemplo, en un empuje de cadera, ¿qué nos pasa? Que muchas veces no sentimos glúteo y se va demasiado trabajo al isquiotibial. Un exceso de fuerza en isquiotibial cuando el glúteo está inhibido se va a comer ese trabajo del glúteo. Entonces, quizá debemos llegar a una regresión de los ejercicios que estamos realizando y concentrar ese estímulo en el glúteo. O si estamos en algún deporte, centrarnos bien en el calentamiento para hacer una correcta activación del glúteo y que luego mi glúteo sea funcional lo que quiero hacer. Entonces, simplemente eso, como decía Josu, es muy importante entender que si yo estoy intentando trabajar un músculo y estoy sintiendo otros diferentes, tenemos que volver atrás y generar ese estímulo de manera correcta. Si no, lo estamos haciendo mal y nos va a llevar a compensaciones. Totalmente de acuerdo. Lo peor que podríamos hacer, por desgracia, es construir un hábito sobre un ejercicio mal ejecutado, porque no nos va a aportar nada bueno, aunque lo lleve haciendo 10 años todas las mañanas a las 8 de la mañana, porque soy un tío de hábitos, pero llevo 10 años igual. El problema es que muchas veces la gente no se acomoda, pero sí se conforma o se resigna a obtener con el entrenamiento lo que obtiene. Mirad, el entrenamiento tiene un poder tan grande que puede cambiarnos corporalmente a cualquier persona haciendo las cosas mejor y nos puede cambiar a nivel funcional a cualquiera, tengamos la edad que tengamos. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que por a lo mejor ahorrarnos o por cómo voy yo a ponerme en manos de alguien, mirad, si yo habitualmente me dedicara a tocar un instrumento, acabaría poniéndome en manos de un profesor por lo menos una época de mi vida, para aprender de alguien que ha mamado eso desde pequeño. Las personas que nos veáis y entrenéis habitualmente, seguid entrenando, pero si nunca os habéis puesto en manos de un profesional, yo os invito a que una parte de vuestra vida, vedlo como una pequeña inversión, igual que invertís en formación o invertís en comida para vuestro día a día, que os pongáis en manos de un profesional, porque obviamente si es un buen profesional, os va a dar una serie de conocimientos y una serie de herramientas que primero os van a durar toda la vida y segundo os van a permitir mejorar hasta el punto de que ni siquiera vosotros erais conscientes de que podríais mejorar. Y eso yo lo sigo viendo no solo con personas que nunca han entrenado, al contrario, gente que se pone en nuestras manos, que ha tenido
experiencias en diferentes gimnasios, en diferentes centros deportivos durante 10 años, que se cree que lo sabe todo, pero se da cuenta de lo poco que sabe cuando empieza a entrenar con un entrenador. Entonces, realmente, yo me sigo dando cuenta a día de hoy, después de 15 años, desde que empecé a dar clases de gimnasia artística, antes incluso de que terminara la carrera, y me di cuenta de lo poco que sabía, lo poco que sé, porque sigo aprendiendo. Y yo invito a que todas las personas, si tienen intención, iniciativa y ganas de aprender, porque están aquí por aprender, que hagan algo y tomen acción para darle un salto de calidad a sus entrenamientos, porque ya no es solo cuántas veces entreno o cuánto tiempo entreno, sino cómo entreno, lo que realmente os aseguro que va a cambiar todo, físicamente, mentalmente y espiritualmente, porque también obviamente influye y estamos conectados, y de eso es algo que ya hemos hablado. Pues chicos, ¿qué mensaje podría...? Efectivamente, en este mundillo creo que hay que tener... Sí, Adri. Como decía, en este mundillo hay que tener bastante humildad, saber que estamos en el mundillo del entrenamiento en constante evolución, y creo que por mucho que estemos formados, todavía somos capaces de seguir aprendiendo. De hecho, incluso de esta charla o de cualquier otra charla que he tenido con vosotros o con compañeros o con gente de nuestro sector que no trabaje con nosotros mismos, siempre aprendes algo nuevo y siempre puedes aportar algo a quien te escucha. Entonces, creo que necesitamos mucha humildad en ese aspecto y seguir creciendo juntos. Y aparte, para añadir una curiosidad al trabajo del glúteo que estábamos hablando anteriormente, muchas veces con los clientes o con gente que está entrenando, al hacer una abducción de cadera de pie, ¿vale? Yo estoy de pie, entonces me pongo la pata coja y hago una abducción de cadera bien hecha, sin inclinación, ¿vale? Lateral. Entonces, ¿qué me suele preguntar la gente? ¿Pero qué glúteo es el que trabaja? ¿El de la pierna apoyada o el de la pierna que se abre? Pues realmente hay que entender que están trabajando los dos, porque está haciendo la abducción, está trabajando para hacer esa abducción de cadera, pero el que está solo está trabajando para estabilizar el cuerpo. Entonces, vamos a generar un estímulo en los dos glúteos, y si no es así, como hemos dicho antes, tendremos que trabajar de otra manera para conseguir esa correcta activación del glúteo. Y bueno, si quieres, vamos cerrando, Josu, y terminamos resumiendo de alguna manera o añadiendo algo más si necesitamos. Perfecto. Genial. Vamos con ello. Vale. Yo voy a cerrar con mi última posición. Después le dejamos a Juanma, si quiere, que comente lo que a él, por ejemplo, o a oídos suyos en su experiencia le han llegado de mitos del entrenamiento, que pueden ser también relacionados con nutrición o no, ¿no? Por ejemplo, la nutrición no importa o la nutrición lo es todo. Es decir, mitos y beneficios del entrenamiento de core, aunque ya lo hemos hablado. Yo quiero, para terminar, en mi caso, exponer algunos de los grandes ejercicios. No digo que todo el mundo esté preparado para ellos, pero sí de los ejercicios más efectivos, ¿vale? Y quizás no está el crunch abdominal a 27 series de 150 repeticiones, pero en cuanto a la musculatura de flexión, podríamos decir que el rollout abdominal y una acción similar, como puede ser un dragon flag, serían dos ejercicios de un componente muy intenso, de mucha activación, de mucha estimulación a nivel electromiográfico. En cuanto a la rotación, podríamos estar hablando de ejercicios como Squat Chop o Press Pull-Off, en los que implicamos una rotación pero marcada. Yo siempre suelo añadir el prefijo micro rotaciones, porque la columna no queremos hiperrotarla. Si movemos las piernas ya podemos rotar el conjunto, pero rotar con control y aprender a evitar esa rotación es tremendamente importante. En cuanto a inclinación lateral, todo lo que sea oblicuos o planchas laterales nos van a ayudar, ejercicios unilaterales nos van a ayudar y ejercicios de glúteo medio nos van a ayudar. Paseo de camarero, sí. Efectivamente. Glúteo medio y oblicuo van a ir juntitos y son importantes ambos. Y por último, en cuanto a extensiones, pues ejercicios que van a implicar lumbar, pero que no tiene que ser el protagonista, que debería ser el glúteo como extensor principal, como puede ser un hip thrust o extensiones con abducción en tumbado boca abajo, por ejemplo, en un banco boca abajo, que haya una extensión de cadera
una abducción de piernas e incluso una rotación externa. Hip thrust y ese ejercicio serían de los ejercicios mejores, no porque lo diga yo, sino porque, aparte de que la experiencia y la práctica nos lo dice y lo corrobora, a nivel electromiográfico, que es lo que nos dice la activación o la actividad eléctrica que tiene el músculo cuando hacemos ese ejercicio, son, podríamos decir, gold estándar en ejercicios que no pueden faltar si quiero optimizar mi entrenamiento de la musculatura central, de glúteo y abdomen. Pues, bueno, por añadir un pequeño matiz, o sea, yo efectivamente esos ejercicios los elegiría como para cada movimiento o para cada musculatura como los gold estándar, ¿vale? Pero sí que es cierto que de ahí los estamos hablando, como decía al principio, de forma separada, ¿vale? Pero al final luego tendríamos que evolucionar a ejercicios que se trabajen diferentes planos en el mismo ejercicio, porque al final cuando nosotros me levanto de la silla, no me levanto y ya, o sea, no soy un robot, sino que lo normal es que me levante y a lo mejor voy justo a coger algo, entonces a la misma vez roto, o entonces habría que darle luego esa vuelta de tuerca, pero lo que digo, eso sería de manera progresiva, cada su plano, su movimiento y luego ya vamos añadiendo, como puede ser una plancha lateral con un remo, por ejemplo, o con algún movimiento de brazos que ya no implica tanto inclinación como rotación, ¿vale? Pero lo dicho, simplemente eso sería progresar desde ese punto marcado. Después, en cuanto a mitos, yo creo que a nivel de abdomen, por si luego Adri quiere tocar mitos de glúteo. ¿Qué mitos te han llegado a ti a los oídos para con tus clientes y alumnos durante los años que llevas ejerciendo de entrenador? Cuéntanos, simplemente. Lo más común son dos. Uno, me hincho a hacer abdominales para que se vean ese six-pack o eight-pack, quien tenga 8. Y sí, tú vas a tener una musculatura súper fuerte, a lo mejor eres súper estable, ya hagas unos ejercicios, hagas otros, y vas a tener un abdomen increíble, pero vas a tener una capa por encima que no se te va a ver esa musculatura tan fuerte que tienes. Entonces, como luego comentarán nuestras compañeras, súper importante, a través del ejercicio y la nutrición, tener un porcentaje de grasa adecuado para que se vea esa musculatura, ¿vale? Al final, pues no lo mismo el brazo, donde se acumula mucha menos grasa que la zona abdominal. En cuanto empiezas a hacer brazo, simplemente por rellenar, por ese llenado. Conclusión, sí. Exactamente, y de agua o de líquidos, ya te vas a ver la diferencia, pero en el abdomen, además de que no hipertrofia tanto como otra musculatura, está muy tapada por el tejido adiposo, va a ser clave tener un porcentaje de grasa bajo, ¿vale? Si no, no hay abdomen por ningún lado. Y luego, que me lo hemos comentado antes, el hacer 1000 millones de repeticiones o el ir solamente a lo que más siento. Es decir, ese crunch, obviamente, por el movimiento que es y la posición que estás, vas a notar mucho el recto abdominal. Pero no te encasilles, no te quedes solo con esos ejercicios que además, luego, en cuanto a progresión, pues me pongo un disco, me pongo una mancuerna, pero no hay progresiones tan funcionales o que van a englobar otros movimientos, otra musculatura, y darle riqueza y un abanico de ejercicios importantes, ¿vale? Porque al final, lo que hemos dicho, implican muchos movimientos y pienso que encasillarnos en ejercicios simplemente por lo que siento es inadecuado. De hecho, cuando hagamos otros ejercicios, seguramente notemos más el abdomen conforme lo vayamos haciendo, por esa conexión mente-músculo, como yo digo, la vamos a ir reforzando y a lo mejor en un press pull-off no noto el abdomen al principio, pero a lo mejor el segundo día ya empiezo a notarlo. A lo mejor el tercer día digo, ostras, es que ahora el abdomen me arde. Entonces, importante el darle la oportunidad a nuevos ejercicios. Estupendo. Pues, chicos, le vamos a dar la oportunidad a toda esta gente que nos sigue viendo de que nos puedan hacer sus preguntas y de que se queden
para que la siguiente clase, en la que vamos a hablar sobre nutrición, entrenamiento, suplementación y estética, ahí sí que vamos a hablar de estética, porque claro, hablando de tejido adiposo, es importantísimo no solo lo que hacemos en el gimnasio, sino lo que obviamente nos metemos por la boca. Y en cuanto a altas repeticiones, la gente que tenga ganas de entrenar a altas repeticiones, lo mejor que le podemos decir es que entrene resistencia en un deporte. Si quiere altas repeticiones, que salga a andar. Si quiere altas repeticiones, que salga a correr, que salga a montar en bici, que salga a remar. Ahí el gesto cíclico repetitivo está justificado, pero en un contexto de fuerza no va a estar justificado porque que yo sienta o tenga más sintomatología de fatiga no significa siempre que vaya a ser mejor. Significa simplemente que hay pues más daño en ese momento o más apoptosis o más oclusión, pero no siempre está relacionado con mejoras. Y siempre hay que ver qué gano y qué pierdo en cada uno de los ejercicios. Agradezco muchísimo a los dos todas las aportaciones y toda la intervención que habéis hecho. Decirle a todos los oyentes que se va a quedar guardada esta clase durante 24 horas, que van a poder, si no la han visto, pues la tendrán en el mail y la podrán aprovechar o compartirla con un compañero o una compañera pues a través de redes sociales. Después de esas 24 horas no va a estar disponible porque lo que os dejamos tanto en comentarios como en el chat ahora mismo es el enlace para poder acceder vitalicio, es decir, para toda vuestra vida, a todas las clases del Congreso, a todas las exposiciones grabadas del Congreso que tendremos guardadas en el área privada de YouTube, así como a un contenido adicional a cada una de las temáticas. Es decir, en ese contenido no vamos a hablar solo de lo que habéis visto en la clase de hoy, vamos a hablar también sobre aspectos, ejercicios concretos y que tengáis aterrizado todo esto en un documento PDF junto con todo. Todo eso junto son 10 clases de 1 hora con 10 documentaciones que creo que puede ser un regalo increíble para empezar el 2021 con formación a nivel conceptual, con experiencia a nivel procedimental y realmente si sois personas que queréis aprender a impactar en las personas, que queréis aprender de intervención con personas y que queréis aprender de entrenamiento con personas, creo que es una oportunidad que no debéis dejar escapar porque creo que os puede cambiar la vida a nivel profesional. Incluso aunque no seáis entrenadores, considero que todo el mundo tiene derecho a aprender. Igual que os habéis regalado esta hora, os podéis regalar perfectamente o podéis regalárselo a alguien, pues un pack de formación con todo lo que estáis viendo y todo lo que hemos creado detrás que no estáis viendo, pero obviamente que esa parte pues se la reservamos solo a las personas que tengan un compromiso mayor para consigo mismas o con nosotros, cosa que vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, a los que habéis llegado hasta aquí, pues simplemente daros las gracias e invitaros a que deis un paso más y podáis acceder a todo el contenido que tenemos preparado con mucho cariño para vosotros. Poco más, chicos, que me tengo que despedir de vosotros porque tengo que arrancar con Sara y Copia ya. O sea que nada más. Pues nada, daros las gracias a los Nada, dos. un placer estar aquí con vosotros. Esto de nos comemos uno al otro. Sí, no pasa nada. Bueno, estamos cada uno en una ciudad diferente, así que nada. Chicos, un placer y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta pronto. Nos vemos ahora. Chao, chao. Hasta luego.